de venta, ¿sí o no? Esa es la que yo, es el soporte físico que yo voy a reconocer. Como me dicen que es incluido IVA, entonces me voy a ¿dónde? Al total, ¿sí o no? Entonces voy a decir 20 por 3.520.000. 70.400. Y pues voy a tener que sacar la base. No me da ningún tipo de IVA ni nada, pues tomo la tarifa y ya. Tengo 59. Y para sacar el IVA, pues multiplico la base por 19%. Aquí pues lo hago aparte para verificar. ¿Listo? Sí. Vamos bien. Vamos bien. Sí, señor, bien. Ahora, ¿a quién le estoy comprando? Responsable. No es una SAS. Pero es un gran contribuyente. ¿Le practico retención o no le practico retención a título de renta? Sí. A título de renta sí. Resulta que yo digo que ustedes deben aprender a decir retención en la fuente a título de renta, retención en la fuente a título de IVA y retención en la fuente a título de IVA. Cuando es autorretención, no, por ahí no se le trabaja. Entonces le voy a practicar retención en la fuente a título de renta por concepto de compras. Entonces, de aquí en adelante ustedes deben traer la tabla de retenciones. La actualizada, ¿no? La actualizada. Acuérdense que para la evaluación yo no dejo prestar nada, absolutamente nada. En la tabla de retenciones, ¿qué me dice? Por concepto de compras, ¿qué tarifa le practico? ¿Qué? Declaran porque es persona jurídica y porque es declarante de renta. ¿Sí? Entonces le voy a aplicar el 2.5. ¿Sobre qué? Sobre la base. Sobre la base. ¿Por qué creen que es sobre la base? Porque el IVA no es de nosotros. Y si yo hago retención al título de IVA, ¿sobre qué lo saco? Sobre el IVA. Sobre el IVA. Sobre el valor del IVA. ¿Por qué me dicen que yo no ocupo el impuesto sobre el impuesto? Exactamente. Porque se supone que la base, cuando yo vendo, se supone que la base para quien me vende, ¿qué es? Para quien vende la base, ¿qué es? Dentro de la estructura de los estados financieros. Es ingreso, ¿no? Entonces se supone que cuando usted tiene ingresos, va a tener utilidades. Por eso digo se supone. Pero no, profe, no siempre. Obvio que no siempre, porque usted puede tener ingresos y puede tener pérdidas. Pero se supone que va a tener utilidades. Y si tiene utilidades es porque va a pagar impuestos. ¿Y qué es la retención en la fuente? Es un mecanismo mediante el cual recaudamos anticipadamente un impuesto. ¿De quién? De la persona que me está vendiendo. Yo se lo recaudo y yo se lo pago ¿a quién? A la DIAN. ¿Listo? Entonces ya tenemos la retención. Ahora pues vamos a hacer el reconocimiento contable. ¿Sí? Entonces, ¿qué estoy comprando? Mercancía. Entonces lo voy a reconocer en inventario. En el débito va la base 59.159.664. El IVA que yo pago en compras es un IVA descontado. ¿De acuerdo? Hasta ahí vamos. La retención que yo practico, para mí nace una ¿qué? Una obligación.
obligación, por eso yo lo estoy llevando al pasivo, ¿sí o no? ¿Y el pasivo aumenta en dónde? Al crédito. ¿Y por qué este pasivo aumentó al débito? Porque es de naturaleza contraria. ¿Por qué qué? Es de naturaleza contraria. ¿Y qué pasa? Es una cuenta retenida. ¿Es una cuenta qué? ¿Es una cuenta qué? ¿Por qué? Yo la tengo, pero hay que pagar. No. ¿Por qué ese pasivo aumenta en el débito? Tiene naturaleza. Porque es una que me puedo descontar por las Por la naturaleza de la cuenta. Eso lo estamos diciendo. Eso lo dije yo. Yo no le estoy diciendo que usted se descasara y no me dice nada. El hecho de que yo me lo pueda descontar, eso es para los conceptos de IVA, no para la pregunta de que por qué aumenta en el débito. ¿Sí me van a entender? Aumenta en el débito porque es la naturaleza de la cuenta, que a pesar de ser del pasivo, que tiene naturaleza crédito, la naturaleza de IVA descontable es débito. Esa es la respuesta. Y ya proveedores, que es lo que quedé yo por pagar. ¿Hasta ahí vamos? Hasta ahí estamos bien. El primer punto. Ahora dice que venció. ¿Cuánto? El 80% de las existencias. Entonces vendió ¿cuántas? El 80% de 16 unidades, ¿no? sí. ¿A qué precio? 300. Masiva. Masiva. Entonces le saco el 19% y ahí tengo el total de la factura. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Ahora, ¿quién me está comprando? Travel. Pero ¿Qué pasa? Pero, Yo estoy vendiendo, o sea, soy responsable de IVA en mi contabilidad, yo registro el IVA, la contabilidad después es la que no reconoce como tal el IVA, pero yo vengo grabado. ¿cuál es el pero? No. Yo estoy llevando la contabilidad de quién? Mía. ¿Quién es mía? De Atos. ¿Sí? Listo. Ahora, ¿me retienen a mí? Sí, porque yo soy responsable de renta. No, pero Responsable de renta. Y si ellos no fueran responsables de renta, ¿me retienen o no me retienen? me autorretengo porque yo soy responsable de lo mismo. ¿Y por qué se autorretienen? Porque yo soy responsable. no, ¿Qué pero pasa? no tener la resolución de la gente que diga que eso es Pero si hace ¿qué tal si especial? No. Ay, sí, pues depende por los los trabajadores. O sea, pero Por los trabajadores, profe. Tradicional. Pero ¿cuál es mi pregunta? Como al- ¿A mí me practican retención en la fuente? no, que son responsables de renta que no cumplan, ¿no? ¿Y si ellos no fueran responsables de renta, me retendrían a mí? No, ¿Por qué? porque no son responsables. ¿Qué tiene que ver que ellos no sean responsables de O sea, renta? tiene que, o sea, si yo soy responsable de renta, sí me retienen a mí. ¿Qué es la retención en la fuente? Anticipado. ¿De quién? ¿El qué? El que está generando ingresos, ¿no? Entonces, ¿quién es el que está generando ingresos ahí? Entonces, ¿me practican o no me practican retención?
No tiene nada que ver que la otra persona no sea. Si yo le fuera a pagar a la otra persona que no es responsable de renta, ahí sí yo no le practico. ¿Por qué? ¿Por qué no le practico? Pues como no voy a tener que descontarme, pues ¿para qué me para qué? Esa no es la respuesta. Porque ellos no, o sea, ese impuesto que le vamos a pagar a la otra persona jurídica. Entonces, si no es responsable, pues no sé. O sea, a él al momento de presentar su declaración, como él no declara, pues no va a tener que pensar. Al momento de presentar su declaración, como no declara, dice la Él no compañera. presenta declaración, entonces no necesita. Acuérdense de la primera clase que les dije que tenemos que empezar a hablar más técnicamente, ¿sí o no? Entonces, como ese contribuyente no es responsable de renta, pues no va a declarar renta y por lo tanto no va a generar impuestos de renta. Y si no va a generar impuesto de renta, ¿para qué yo le practico retención? Porque la retención es un anticipo de impuesto que estaría pagando él. Y como él no es responsable de renta, ¿sí me hago entender? Pero ahí dice que es responsable. No, pues. No, pero tienes que ponerte. Está borracho, ¿no? Tú eres Atos, que ¿Está borracho que me pegaste? Ahora sí, como dice el ejercicio. ¿Me practicas retención o no? Sí. Sí, me A título de renta. Sí. Entonces, ¿para mí qué es? Un anticipo de impuestos a título de renta. Por concepto de. ¿Sí? Y la retención, ¿de qué? Sobre. Listo. Anticipo de impuestos a título de renta. ¿Sí? El reconocimiento, pues. Pero les da, esto es fácil para ustedes, ¿sí o no? Entonces, el ingreso aumenta en el crédito, el IVA generado, el anticipo y clientes. ¿Qué más le falta a eso? ¿La qué? El costo de ventas, ¿no? O sea, la 14 contra la 6, ¿sí o no? Listo, ya salió. ¿Qué más le falta? ¿La qué? Dice que es a crédito, no hay que. ¿Qué más le falta a eso? Lean los hechos económicos. Profe, una consulta. Es que estábamos pensando de que la autorretención, ¿no? Especial por lo que está la nota. Pero, por ejemplo, en mi caso la hacen a final de mes cuando ya se va a presentar la declaración sobre el total de los ingresos. En este caso, lo que tú nos... Eso es lo que él está pidiendo. Esa es la información que hay. La autorretención especial, pero entonces con eso la información que hay se hace de una vez. Pues en la misma venta se hace. Hay unos que parametrizan en la misma venta la autorretención, va a depender del software, pero si en el ejercicio que estamos aquí, esa es la información que hay, es sobre lo que tiene. ¿Por qué por qué nosotros practicamos autorretención especial a título de renta? Porque somos del régimen ordinario. Estamos en el artículo 114 en la exoneración de parafiscales. ¿Cuáles son los requisitos? Ser del régimen ordinario, tener trabajadores que ganen menos de 10 salarios mínimos y Menos de 10. menos de 10 salarios mínimos. ¿Menos de 10 qué? Menos de 10 salarios mínimos. Fíjate si hay 5 que tienen 7.200.000, entonces aplica. Mira, hay una pregunta ahí en el registro de la autorretención. ¿Sobre qué la practicamos?
sobre los ingresos. Aquí yo tomé un supuesto de que la tarifa fuera del 0.4%. Porque no teníamos la actividad. De pronto en el parcial desaparece la actividad. Pero pues si yo hubiera colocado mi nota, no sé qué actividad se dedica. Y hoy si no lo recibía. Como les pregunté ya, y no. Profe, el viernes tranquilo. Decíalo ahí. El viernes. ¿Listo? Sí, profe. Ahora sí entreguen. Ahora, lo que les calificaría. ¿Dónde llevo la información? ¿Cómo hago yo para llenar este formulario? Primero, digamos que es del 2026 y que es del periodo 1. ¿Qué quiere decir periodo 1? ¿Por qué enero? Porque la periodicidad. La periodicidad mensual. Porque la declaración, la periodicidad de la declaración de renta, de la retención en la fuente es mensual. ¿Sí? Entonces allá no les di las fechas, pero vamos a suponer que es el mes de enero. ¿Sí? Iban ahí a salir con un poco de notas ahí, ¿sí o no? Listo, esto es lo del encabezado, pues no hay problema. Ya lo saben llenar, ¿sí o no? ¿No? ¿No lo han estudiado el formulario? Sí, profe. Sí, pero ¿qué? Sí, pero no. Sí, pero Pero ese no. Tatiana, ¿les envió al grupo del formulario? no. ¿No? Listo, entonces, diligenciemos este formulario. ¿Quién me quiere hablar? Lo pregunto yo. Doctora, Bueno, entonces iniciamos indicando pues el NIF de la entidad. ya, el encabezado no. Ah, bueno. Entonces sería la tarifa de... ¿Eso tampoco? Me va a decir. No, el encabezado nada, Ah, nada. bueno. Entonces, iniciamos con el primero, que son compras, que es el número 36. Renglón 36. Se le compró a una persona jurídica, entonces pues, esta persona jurídica y las personas naturales, entonces en la base, que sería en el 36, van 59.159.664. Y como va en miles, pues entonces se aproxima a 60. Al lado, pues ya iría el valor de la Renglón. en el renglón 49 ya se ubicaría el valor de la retención, que sería 1.479 por las aproximaciones. De allí nos vamos al registro de la autorretención, que se encuentra más abajo en el renglón 59. En ese renglón se va a ubicar el valor de los ingresos, que son 68.800.000 Y la retención de 1.700.000. y la retención, que son 275.200. Eh, 200. Ah, sí, pero hay que aproximar. el anticipo de renta. Autorretenciones por venta. Autorretenciones ¿Dónde? en el renglón 70. ¿Cuál? En el 70, ¿no? 60. Ay, yo no me acuerdo dónde van el anticipo. El anticipo. ¿Quién le quiere ayudar a la compañera y no le colocamos uno? Son 72 millones de ingresos. ¿Ingresos? 35. Son 72 ¿Cómo? millones de ingresos. No, pero es que la 13 no, ¿no? Porque la 13 tú la colocas es en el otro formulario. ¿Y cuál otro formulario? En un 110. 350. En el 110 Ah, no, pero por eso no abrí. Autorretenciones ¿Y aquí qué
210. Los 10, pero pues porque me está preguntando qué formulario hay, entonces yo respondí 210 y 110. Pero entonces esa 13 no va allí, ya. ¿Por qué no hay? Porque va en el formulario ¿Pero por 110. qué no hay? ¿Por qué va en el formulario 110? Porque para mí como empresa es un anticipo. Ah, sí. Ve, compañera, yo- Acuérdense, vuelvo y repito el concepto de retención, lo que es el concepto de retención en la fuente. A título de renta, La unidad por 16. cuando a mí me practican retención, es un anticipo, lo llevo a la Porque ahí está haciendo- 1355, si quiere. ¿Sí? Es 300. ¿Qué quiere decir eso? Yo lo tengo. O sea, las cuentas nos dicen algo a nosotros, nos hablan. Cuando hablamos de retención en la fuente decimos que es un mecanismo mediante el cual recaudamos anticipadamente un impuesto. Cuando yo lo practico se lo recaudo y se lo paso ¿a quién? A la DIAN. Por eso dice el concepto de retención en la fuente, mecanismo mediante el cual el Estado recauda anticipadamente un impuesto. Y el Estado es el sujeto activo. Nosotros que practicamos la retención en la fuente seríamos el sujeto pasivo. Entonces nosotros lo retenemos y lo presentamos vía ¿qué? Vía declaración de retención en la fuente. ¿Sí? Mire, espérenme, les termino de hablar. Entonces la presento vía retención en la fuente. Y lo que a mí me practicaron, para mí, ¿qué significa? Para mí, ¿qué significa? Si ustedes le estuvieran hablando al gerente, ¿qué le dirían? Si ustedes dicen anticipo, pues yo de pronto entiendo otra cosa. Explíquenle como si le estuvieran hablando al gerente. ¿Qué le dirían? Un saldo a favor. Saldo a favor. ¿Qué quiere decir anticipo? ¿Qué? Que es un valor que Saldo a favor. podrá pagar. Ya poquito. Que estamos, el anticipo quiere decir que hemos venido pagando el anticipo, el impuesto anticipadamente. ¿Sí? Ustedes son los que me hacen equivocar. Entonces el anticipo es que yo he pagado anticipadamente el impuesto. Eso es. ¿Y cuándo yo voy a pagar el impuesto? Cuando presento mi declaración de renta, porque el impuesto de renta se presenta en la declaración de renta y eso es anual. Y cuando liquido mi impuesto, yo tengo dos formas de pagar ese impuesto que generé. El impuesto a cargo se llama, ¿se acuerdan? En el semestre anterior cuando vieron la declaración de renta dice impuesto a cargo. ¿Cómo lo pagan? Vía retención en la fuente y vía efectivo. Entonces, ¿cómo así que efectivo? Sí, ustedes se acuerdan del concepto de efectivo que dice la norma internacional. ¿Sí se acuerdan o no? ¿Está en dónde? En el marco. ¿Cuántas veces lo han leído? 7. Van 6, le van 6, profe, le van 6. ¿Por qué no responde? Y cuando decimos vía retención en la fuente es porque me practicaron a mí retención en la fuente, entonces fui pagando anticipadamente ese impuesto que me toca pagar ya en el año. ¿Sí me hago entender? Entonces, en el formulario 350 no va. ¿Qué hace falta ahí? En la parte de arriba, Encabezado nada. en el renglón 27, como estamos presentando el acto de social. Ah, bueno, sí. Pero eso lo hace automáticamente el formulario. El INSIU y al lado de la tarifa. Y voy a inventar algo, las 56, 78.
más hace falta aquí? ¿Qué más hace falta? Totalizar, entonces le dio ¿cuánto? $1.754.000. ¿Listo? 5, ¿no? Preguntas del formulario. Dividendos y participaciones. Dice que irían en el renglón 35 si es persona jurídica la base, 48 la retención, en el 85 si es persona natural la base y en el 101 la retención si es persona natural. Otra pregunta, si tengo una empresa a la que le apliqué RTIVA, coloco solamente el valor de la retención, ¿verdad? Abajo. Si usted practicó retención a título de IVA, Sí, señor. eso. En el 131. Entonces dice se va a retenciones practicadas por otros impuestos y se va a la parte que dice a título de IVA y se va a la parte que dice a responsables del impuesto sobre las ventas. ¿Y qué le pide aquí? El renglón 131 dice retenciones a título, retenciones nomás. Como es abajo IVA, a título de IVA. En ese no me pide la retención a título de IVA. ¿Cuál es el porcentaje de la retención a título de IVA? 15%. Puede ser que en el parcial le salga un ejercicio. Por eso preguntemos todo de una vez para que el parcial y de Claro. Porque la retención, porque lo que ¿Qué dicen en las observaciones del docente?